Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con esta tercera clase de la parte práctica de hidráulica general. Seguimos viendo estática, estamos todavía en la unidad 1. Vamos a tratar el tema de empuje sobre superficies curvas. Vamos a ver un poquito qué es lo que vieron ustedes en teoría sobre este tema. Vieron que cuando tenemos una superficie curva, el análisis lo vamos a hacer a través de sus componentes, es decir, vamos a obtener el empuje que actúa sobre una superficie curva a partir de sus componentes horizontal y vertical. Vieron que la componente horizontal del empuje puede determinarse, puede calcularse como el empuje desarrollado sobre la proyección de nuestra superficie en cuestión sobre un plano vertical. Entonces realizamos la proyección de esa superficie cuyo empuje horizontal queremos calcular y calculamos, como vinimos haciendo en los casos anteriores, de empuje sobre superficies planas, el valor del empuje. ¿Sí? Transformamos un problema de superficies curvas en un problema de empuje sobre superficies planas. Ahora, para conocer la magnitud de la componente vertical del empuje, lo que vamos a hacer es determinar, si ustedes ven en la teoría, el peso del líquido que se encuentra entre nuestra superficie en cuestión, cuyo empuje queremos determinar, y el plano de presión es igual a 0, ¿sí? Que nos va definiendo este plano, porque es importante determinarlo, porque en definitiva nos va a definir el valor de presión que se está desarrollando sobre cada uno de los puntos de mi superficie. Bueno, vamos a ver con un ejemplo cómo sería para un caso genérico. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos determinar el empuje, entonces, que actúa sobre esta determinada superficie omega, ¿sí? En un fluido, de un fluido de peso específico gamma. Lo que vamos a plantear entonces es la descomposición de ese empuje resultante, en una componente vertical y en una componente horizontal. Comencemos entonces por el cálculo del empuje horizontal. Si tenemos entonces nuestra superficie, el empuje queremos, componente horizontal de empuje queremos determinar, lo primero que tenemos que hacer es proyectarla sobre un plano vertical. ¿Cómo hacemos esto? ¿Sí? Sería como si miráramos desde acá y hiciéramos la proyección en este plano vertical que está aquí. La superficie proyectada tendrá una forma como la que se muestra acá en la figura. Esta superficie omega B, que me representa entonces la proyección de esta superficie curva en un plano vertical. ¿Qué hacemos luego? Este cálculo pasa a ser un simple cálculo de empuje sobre una superficie plana. Entonces vamos a seguir los pasos que vimos la semana pasada. Lo primero que vamos a hacer es graficarla. Vamos a graficar hacer esta misma representación en el plano IZ, ¿sí? Entonces, esta liñita que tengo acá, ¿sí? Esta que me representa la superficie proyectada en un plano vertical, ¿sí? Está contenida en el plano sería XZ. Si yo ahora rebato el eje X, ¿sí? Voy a poder observar la forma que tiene esta superficie proyectada en un plano vertical. ¿Para qué hago esto? Para poder después determinar el baricentro de esa sección y poder calcular la magnitud del empuje. Bueno, entonces, avanzando un poquito con los pasos que vimos la semana pasada, lo primero que tenemos que hacer es trazar el diagrama de presiones sobre nuestra superficie. ¿Sí? En este caso tenemos un diagrama de presiones triangular y sobre la superficie propiamente dicha, actuando, la forma va a ser trapecial, porque tenemos un valor ya en la parte superior y un valor en la parte inferior, ¿no es cierto?, de presiones. Una vez que tenemos trazado el empuje, lo que hace el diagrama de presiones, y definido que tenemos un empuje horizontal, entonces actuando sobre esta compuerta, lo que hacemos es determinar la ubicación del baricentro, que en este caso va a estar en el centro de nuestra sección que tiene proyectada, que tiene un área rectangular,
y calcular la presión. La presión, en este caso, va a ser igual al peso específico del fluido por la profundidad a la cual se encuentra ese baricentro. Y multiplicándolo por la superficie rectangular que tenemos proyectada en este plano vertical, obtenemos el empuje. Simplemente de esta forma calculamos la magnitud del empuje horizontal, esta componente horizontal del empuje. Si quisiéramos determinar el punto de aplicación, procedemos de igual manera que hicimos para superficies planas, es decir, empleamos la misma expresión y para ello vamos a tener que localizar la coordenada en del baricentro para obtener la coordenada en de nuestro centro de empuje, con la misma expresión, siempre midiendo estas distancias, recuerden, a un plano de presiones relativas igual a 0. Para el cálculo del empuje vertical, entonces en este caso tenemos que determinar un volumen. Recuerden que dijimos que era el peso del fluido que se encuentra entre esta superficie y mi plano de presiones igual a 0. Entonces, ese volumen, ¿cómo lo determino? Entonces, lo que voy a hacer es determinar primero mi superficie sobre la cual se está desarrollando el empuje y su proyección en un plano de presiones relativas igual a 0 y el volumen comprendido entre estas dos superficies va a ser nuestro volumen de fluido que multiplicado por el peso específico del líquido que me está generando el empuje me va a dar la magnitud de la componente vertical del empuje. Entonces, ¿cómo calculo la magnitud del empuje vertical? Calculo el volumen, ese volumen de fluido, lo multiplico por el peso específico, obtengo el peso de ese líquido que gravita sobre mi superficie libre, sobre mi superficie donde se desarrolla el empuje, y ya tengo la magnitud. Si quisiera determinar el punto de aplicación de este empuje vertical, va a estar en el centro de gravedad justamente de este volumen de líquido. Luego, para calcular la resultante, lo único que debo hacer es realizar la composición de estos dos, de los dos vectores que acabo de calcular. Bueno, ahora a continuación vamos a ver algunos ejercicios prácticos resueltos para finalizar un poco esta introducción teórica.